Centro Extremeño de San Sebastián, su primera ubicación fue en la calle Carquizano en Gros, y actualmente estamos situados en el barrio Hincharrondo, en el Paseo Zaratillo 84-88. El Centro Extremeño de San Sebastián está compuesto aproximadamente sobre 400 socios, de la cual la mayoría de ellos son de la provincia de Cáceres. Para poder conocer un poco la historia de lo que es el centro, hemos recurrido pues, a socios que en su momento formaron parte o colaboraron a fundarlo, y ellos serán los que expliquen cuál fue el motivo que los movió a dar ese paso que ha llevado a lo que hoy es en realidad el Centro Extremeño de San Sebastián, una de las instituciones sociales más importantes que hay en Guipúzcoa, y así está reconocido. Los orígenes tienen que ver con reuniones de emigrantes de todas las comunidades españolas que se reunían en pueblos del centro de Guipúzcoa. Se reunían, por ejemplo, en Azpeitia, en Azcoitia, en Mondragón, y de allí poco a poco se fueron separando los que eran en concreto extremeños. Hubo uno de los participantes en aquellas reuniones que escribía en el diario Egin y puso un anuncio. A ese anuncio respondieron a algunos extremeños que vivían en Hernani, crearon la comisión de Hernani y luego intentaron expandirse. Por ejemplo, a Rentería nos llegó la noticia de esa existencia mediante anuncios que pusieron por la calle, y nos juntamos por primera vez en un parvulario, puesto que la persona que nos cedió el local era una maestra. De esa reunión salió una junta encargada de organizar todo, y tuvimos que hacer de todo. Nos tocó ir casa por casa cobrando a los socios, nos tocó organizar un grupo de baile, nos tocó ir a reuniones, nos tocó hacer los primeros estatutos. A mí recuerdo que me dieron los estatutos de la Casa Extremeña de Zaragoza y me dijeron, toma, haz con eso. Entonces yo, donde ponía Zaragoza, ponía San Sebastián, donde ponía no sé qué, quitaba y ponía. Después de año y pico recolectando ese dinero y pidiendo un préstamo a la Caja de Ahorros, conseguimos un local que en realidad era un bajo inmundo, que había sido un almacén, y todos los de la Junta nos dedicamos a sacar cascotes, a hacer las obras, y todo, casi todo fue por parte de los... Lo primero las casas regionales, como una organización a nivel de todo de aquí de Guipúzcoa. Se empezó luego también a colaborar pues, con todas las riadas que hubo en su tiempo allí, haciendo unos festivales allí en la Plaza Santizaga. Y luego seguimos más adelante pues, haciendo por las actividades, pues, como se está haciendo las migas, se haciendo un montón de actividades por varios sitios de la provincia. También a nivel deportivo se creó un equipo de fútbol en el año 1980, creado, del cual sigue sus actividades en Campo Arte Grande. Luego estuvimos 10 años federados a nivel de Liga Provincial de Fútbol Sala, y el cual sigue todavía actuando. Luego, pues al subir aquí el año 92, pues se creó un grupo de baile, cual tenemos actuando actualmente, que es de los mejores que hay en Guipúzcoa, si no es el mejor, porque creo que no hay muchos más, luego de los mejores. Y el centro creo que bueno, lleva una actividad muy buena, muy grande y con mucha expansiva, y claro, a nosotros el trasladarnos de Carquizano aquí pues fue una salida que teníamos, porque si nos quedamos allí, creo que como centro lo habíamos liquidado. Y al subirnos aquí, pues compramos unos locales aquí, que son nuestros en este momento, y en el cual pues, nos ha hecho revivir lo que es la actividad de Extremadura en Euskadi. Creo que hoy día tengo una representación muy buena aquí, que somos muy respetados, y esperemos seguir con la misma línea que tenemos o actualizando algo mejor. El año 91 nos metimos en los locales del centro, lógicamente nadie confiaba en un grupo de extremeños en tener que dar el préstamo que suponía la adquisición de este centro, a pesar de que se vendió el local de la calle Carquizano, porque era un local diáfano que luego hubo que construir. Hubo mucha gente que al tener que poner un dinero a fondo perdido, que fueron en aquella entonces 100.000 pesetas, hubo mucha gente que se borró, con lo cual pues hubo más dificultades. Decirnos que el préstamo se consiguió a través de la caja laboral, y se puso unas 100.000 pesetas a fondo perdido, y el que no en aquel momento no pudo poner las 100.000 pesetas, estamos hablando del año 91, pues pagaba los intereses de esas 100.000 pesetas. Hubo una serie de socios que económicamente lo pudieron hacer, y puso esas 100.000 pesetas más luego puso otro dinero aparte por el cual se le pagaban los intereses que estaban actualizados en la banca. El Centro Extremeño de San Sebastián, actualmente el local es nuestro, no debemos nada,
y se le devolvió el dinero que todos los socios habían puesto, pues en un principio a fondo perdido. El mayor problema que yo le veo al centro pues es que nuestros hijos ya no sienten la tierra como en su momento la sentíamos nosotros, con lo cual pues le cuesta más involucrarse, y al ser un centro que tiene un montón de actividades, pues lógicamente haría falta poder dedicarle más horas. Bueno, mi historia es muy distinta. Yo vine 2 veces al País Vasco. La primera vez tenía 8 años, fuimos a vivir a un pueblo del interior que se llama Legazpia, y éramos 2 familias en un piso. Era un piso muy grande, pero éramos 2 familias. Y recuerdo que fuimos a matricularnos al instituto, y en la fila, en la cola, pues una chica simpaticísima, de cuyo nombre jamás me olvidaré, se llamaba Bacarcho. Ya me sonó raro, Bacarcho, ¿cómo se podía llamar a alguien Bacarcho? Luego supe que era Marisol, pero bueno, Bacarcho. Pues simpaticísima, me dijo dónde tenía que ir a comprarme el uniforme, porque entonces llevábamos un uniforme en el instituto, dónde comprar los libros, y a mí me pareció una chica encantadora, y casualidad luego éramos compañeras de clase. Y entonces éramos íntimas amigas, hasta que un día le dije que yo soy cacereña, y me dejó de hablar. A partir de ese momento ya no me hablaba, yo era una apestosa con la que no podía. Empezamos a salir, ese año no salí ni un solo domingo de casa, todos los domingos en casa llorando, y me dijo, en mayo tenía 5 o 6 suspensos, y me dijo mi padre, anda, estudia, que si estudias te vas al pueblo. En mayo 5 o 6 suspensos, y en junio aprobé todo, y me fui al pueblo. Con 14 años sin cumplir, me puso mi madre en un autobús que me dejó en Plasencia, y en Plasencia me buscaron un taxi y me llevó al pueblo. 14 años sin cumplir, además yo era muy pequeña, muy canija, no tenía la apariencia de 14 años. Volví después del verano con la idea de que yo aquí no pintaba nada, yo ¿qué pintaba aquí? Se me toda la gente me parecía estúpida, vomitiva, no. Pero con suerte de que en ese curso empecé a salir con compañeras que vivían en Pasajes como yo, y empezamos a salir con chicos, y había un chico que estaba enamorado de mí. Y estaba tan enamorado que el día que supo que era extremeña, se desenamoró. Y yo tuve que oír que decía, ¿pero cómo va a ser extremeña con lo que a mí me gusta? O sea, como si fuera un crimen ser extremeña. Entonces, si yo no tenía claro que yo era extremeña y que lo iba a ser toda la vida, me reafirmé. Tanto es así que a partir de aquel momento yo no conozco a nadie sin que a los 5 minutos le diga, yo soy extremeña. Yo trabajo en la enseñanza y el primer día de clase le digo a los alumnos que conste que yo soy extremeña. A partir de ahora habléis lo que queráis, pero que sepáis con quién estáis tratando. Entonces sí fueron años difíciles. Difíciles. Muy difíciles. Hasta los 18. Sí. A los 18 empecé en magisterio y tengo que reconocer que las personas más maravillosas que he conocido las he conocido en el País Vasco. Y entonces me di cuenta de que no todos los vascos eran vomitivos, que no todos eran racistas, que no todos eran xenófobos, que había gente maravillosa y que merecía la pena vivir aquí. Entonces, ¿qué me ha quedado a mí? La idea de que qué duro ser emigrante. Y cuando veo un marroquí, un no sé qué, digo, Dios mío, qué lejos está de su casa, de su gente, de sus olores, de sus sabores, y me da una pena terrible, salvo que ellos digan, bueno, pues que han venido voluntariamente, no porque les han traído y no por necesidad, ¿no?